Vamos a continuar hablando de las Fuerzas Armadas, esta segunda parte que estuvimos platicando la semana pasada con Jorge Silva, analista de nbnoticias.mx, también economista del CIDE, en nuestros temas de economía, finanzas y políticas públicas. Nos estuvo platicando la semana anterior sobre la gran controversia. ¿Por qué existe esta controversia sobre el papel de las Fuerzas Armadas? ¿Qué significa la seguridad interior y todo lo que esto conlleva? Está listo con nosotros Jorge Silva. Adelante, Jorge, muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal, Jorge Luis? Muy buenas tardes, aquí a todo el auditorio. La segunda parte, Jorge. La segunda parte, Jorge, mira, qué bien ad hoc hoy miércoles con todo lo que ha aparecido en la comparecencia en el Senado de la Secretaría de Seguridad Pública, donde se encuentran presentes solamente la Marina y la Sedena, y no reportan o no comparecen, y se vuelve todo este tema entre político-mediático. Y lo traigo a colación, Jorge, porque la semana pasada estábamos analizando que hay una falta de claridad en los conceptos. Habíamos dicho la parte de seguridad nacional, que corresponde a la Marina, al Ejército, la seguridad pública, que es la Policía Civil, que conocíamos, y que no hay una definición de una seguridad al interior. Es decir, deriva todo esto de una falta de un marco jurídico totalmente incompleto. Y este marco jurídico, Jorge, es lo que tenemos hoy en día. ¿Quién está reportando? ¿Quién está rindiendo cuentas? Y tenemos que analizar otra vez la autonomía de una institución, y es lo que justamente pasaba hoy. Y son los siguientes puntos que te quiero comentar a ti y a todo el auditorio. Al no existir, Jorge, esta definición de seguridad interior, no conocemos, por ejemplo, las consecuencias jurídicas de las acciones. Es decir, está violando la ley si comparece, está violando la ley si no comparece, hasta dónde llega la autonomía, etcétera. Es decir, un marco jurídico que no existe. Tenemos un escenario que es totalmente incompleto, Jorge, confuso, insuficiente, y regresamos al tema de rendición de cuentas. Por lo tanto, en este caso, por ejemplo, las Fuerzas Armadas, Jorge, lo que arroja este estudio que se hizo, que es el cual lo estamos analizando, es que también están en el peor de los escenarios. Por un lado, están haciendo tareas de seguridad pública, para lo cual no fueron diseñados, no fueron entrenados para hacerlo, y por otro lado están tratados o por una parte de una desnaturalización de su misión. Es decir, están poniendo a un militar a hacer una función pública de policía, lo cual no está preparado, y aquí vienen todos los temas obviamente que se están en la mesa, de violaciones a los derechos humanos, de que sí es un uso indebido de la fuerza, etcétera, etcétera. Pero es la parte, y lo retomo nuevamente con el marco jurídico, es decir, el análisis hoy es entre las Fuerzas Armadas y la Policía Civil, lo que nosotros conocíamos en algún momento como Policía Civil, y ese es el debate, que debemos de tener, y hay demasiada confusión en tratar de definirlo, tratar de ver el marco jurídico, y obviamente porque no está estipulado un tema de seguridad al interior. Por el otro lado, Jorge, tenemos el tema que es prioritario. En 4 años no se han fortalecido las policías locales. Esa es la discusión que se dio, o la discusión fina que se dio en el Senado, no en el Congreso, en la Cámara de Diputados, como lo habíamos comentado, sino en el Senado. Tuvieron 4 años, se acordaron 5, por lo tanto, por eso es la discusión de la extensión o no, para profesionalizar policías locales. El mismo exsecretario de Gobernación, lo cual es un tema grave, en una declaración, el senador Miguel Ángel Osorio Chong dice que de los municipios, Jorge, más de 2.400 municipios, 600 municipios no cuentan con policía local, Jorge, lo cual hace evidente cuál es la falta de capacidad institucional que tienen en este caso los municipios para combatir los temas. Otro tema a analizar es la cultura de la seguridad pública. En este caso, todos sabemos, Jorge, que no hay una valoración por parte de la sociedad hacia los policías, pero tampoco hay una valoración por parte de las élites políticas, gobernantes, legisladores, líderes de partidos sobre los policías. Por lo tanto, está esta confusión entre si tienen en su actuar a un cuerpo policíaco que es eficiente, o si requieren la parte de seguridad pública, metiendo a las Fuerzas Armadas con todas las controversias que hemos tenido actualmente. Es decir, el debate en esa cancha está entre la cultura civil y la autoridad civil. No hay una autoridad civil
por lo tanto se emproblema el tema nuevamente en rendición de cuentas. Y ya para terminar, Jorge, con estos puntos del estudio, es cuál es el tema institucional. Tú mencionabas hace rato también en la intervención muy buena de Joaquín, la parte de la narrativa. ¿Cuál es la narrativa que se tiene? Y yo creo, estoy convencido que no será otra narrativa en lo que resta de este gobierno, Jorge. Es lo preocupante. Será la misma narrativa. Ya vimos cómo el secretario de Gobernación dejó de ser secretario de Gobernación y prácticamente se vuelve también vocero y está en campaña, lava un poco la cara cuando tienen que decirle algo al ejército. Por lo tanto, esta asociación ya muy confusa para nosotros, para entenderla hasta dónde puede llegar, no va a cambiar en lo que resta del sexenio. ¿Qué es lo que resta hacer? Toca a gobiernos locales hacer lo que puedan, porque en este caso es un tema de recursos, y tratar de crear alternativas con posibles soluciones. Y el mismo estudio arroja, o la misma dinámica arroja 3 posibles, también para, además de ser crítico, tratar de proponer algo. Uno, pensar otra vez en revivir el Sistema Nacional de Seguridad Pública, es decir, un sistema civil, público, que aglutine la policía de todos los estados, pero que sea precisamente civil, que sea con un tema de seguridad del interior. 2, ser totalmente por parte de los estados autocríticos. Ya ves que también el debate era si un estado estaba ensangrentado, como lo decían los políticos en estos términos bastante complejos de entender, o no, y ser autocríticos. ¿Cuál es el sistema de seguridad que se tiene, que se necesitan las Fuerzas Armadas, se necesita reestructurar nuevamente a la policía? Y sobre todo, Jorge, yo creo que una de las grandes lecciones es que no se puede improvisar. Un gobierno que improvisa, mira las consecuencias que tenemos. Se deben de tomar las mejores prácticas que se tienen, sí, perfectibles totalmente, pero no puedes llegar a desmantelar instituciones nuevamente como lo han estado haciendo, sino mejorar precisamente estas instituciones. Y ojalá nos sirva de ejemplo, Jorge, ya estoy metiendo otro tema, para las siguientes reformas, que puede ser revivir la reforma eléctrica energética y revivir ahorita el tema de la reforma electoral también. Hay cosas que se deben de mejorar, por supuesto, pero no se puede partir de una base de cero, Jorge, y desintegrar todas las instituciones. No, bueno, es fatal el hecho de llegar a destruir en lugar de reformar. Una cosa es reformar, que significa, pues ahí está el término, ¿no? Volver a formar algo para mejorarlo, a llegar, destruir y como bien lo dices, empezar de cero, y muchas veces ni siquiera se está empezando de cero absolutamente nada. Jorge, rapidísimo nada más, con todo esto que analizas y que explicas muy bien, ¿dónde dejamos esta parte? ¿Qué es con lo que yo me estoy quedando también en el tema de seguridad? Estoy completamente de acuerdo con lo que has expuesto. El tema y el punto para mí es creo que la estrategia, sea mando civil o sea mando militar, la estrategia es totalmente fallida. Esto de abrazos, no balazos, no sirve para nada. Las cifras, los números, en las estadísticas lo marcan como tal. Entonces, creo que lo que se tendría que hacer, sea mando civil o sea mando militar, es cambiar la estrategia, porque definitivamente no está funcionando. Totalmente, Jorge, de acuerdo, porque la estrategia es no estrategia, ¿no? La estrategia fue darle muchísimas funciones a la parte de las Fuerzas Armadas en sectores que no correspondían. Por lo tanto, también, como te comentaba, desnaturalizas el propósito para que fueron educados. Hay voces, y lo afirman funcionarios de muy alto nivel, hay voces dentro del ejército que tampoco están de acuerdo, Jorge, en lo que están haciendo, porque no es la naturaleza, y estás creando precisamente este monstruo donde muchas veces, al quererlo controlar, Jorge, te puedes dar cuenta de que ya no se puede controlar, ¿no? Y se vuelve un tema de nula rendición de cuentas, y es un monstruo que probablemente ya no lo controles y que puede ser mucho mayor el daño que el beneficio que te puede hacer. Y el problema, Jorge, que tú comentas muy bien con la estrategia, es que no se ve en los últimos 2 años que hay la estrategia. Por lo tanto, el gobierno que llegue, cualquiera que sea, de las siglas que sean, se tiene que empezar de -0, se tiene que empezar de negativos prácticamente, para quitar, imagínate, todo el poder que tiene ahorita los militares y reconstruir otra vez la institución, y a la par construir fuerzas de policíacas civiles. Por lo tanto, algo que quizá fue un experimento es totalmente fallido,
se sale totalmente de control y son las consecuencias que estamos viviendo. Seguimos en temas de una inseguridad altísima. Pues hay que ver qué vamos a hacer y sobre todo nosotros como sociedad tenemos que estar muy atentos y sobre todo participativos, que es lo más importante de esto. Jorge, como siempre, muchísimas gracias por el análisis. Contigo el próximo miércoles. Al contrario, Jorge, muchas gracias a ti y a todo el auditorio. Muy buena tarde. Muchas gracias a Jorge Silva, analista de nbnoticias.mx, también economista del CIDE, en nuestra sección Proyecto con Idea, hablando de economía, finanzas y políticas públicas.